Graena, mayo de 1918. Nace María Sánchez García siendo la menor de 5 hermanos, hija de Antonio Sánchez Grande, alias El Manquillo, natural de Purullena, y de Ana García Porcel, nacida en Albuñán. Crece en la Casa Cueva, que fue su hogar durante 21 años. Es conocida en Graena como La Manquilla. Entre un grupo de refugiados de la Guerra Civil se encuentra Blas Fernández Olmo, del que se enamora y queda embarazada. Tras dar a luz, María sale de Graena para reencontrarse en Chauchina con el padre de su hijo, que volvió a su pueblo tras finalizar la guerra. Su vida quedó marcada por la detención e ingreso en prisión, donde permaneció 32 meses. Vivió en Chauchina durante 49 años, hasta que el 21 de enero de 1992 fallece con 74 años de edad. Al cruzar la calle es atropellada accidentalmente por un vehículo de la localidad, hecho que conmocionó a los vecinos de la zona, que sentían gran afecto por María, una mujer solidaria, de carácter fuerte y luchadora. Puedo enseñar alguna foto de donde nació mi madre, que es en Graena, que es una matanza que fuimos con un primo mío, allí con mi familia, y es la puerta de la cueva. Y la fotocopia de los carnets de mis padres, aquí también del libro Familia. Y esto es Graena, ¿ves? La puerta, en una matanza de mis primos, de mis tíos, con un primo hermano mío y yo, pero la puerta de la cueva donde nació mi madre, que ella nació en esa cueva. Yo lo que conozco de mi abuela, cuando ella vivía aquí de pequeña, mi abuelo se la llevaba a su padre, se la llevaba a la peza a coser serones. Mi abuela cosía bien, entonces se la llevaba a coser serones. Y hacía serones para la gente de la peza, y aquí a la gente de Graena también le hacía serones. Le gustaba coser, se ve, y éramos apañadas cosiendo. Bueno, la cueva pues tenían taberna, vivían pues criaban animales del campo y de una taberna que tenían, y ellos pues en aquellos tiempos hambre no tenían, pero había alrededor suyo había muchísima hambre. Pues me contaba a mí mi abuela, dice, a la tita María eso le venía de su padre, dice, porque el abuelo cuando tenía la taberna y llegaba alguien descalzo, pues cogía, se quitaba las zapatillas que llevaba de esparto o las llevaba de fuera. Él no miraba si eran más buenas o eran más malas, se las quitaba de los pies y se las ponía al que iba descalzo. La mamanica, que era la abuela, todo el que llegaba a la taberna no tenía dinero, cogía, le ponía un plato de potaje gratis, para que comiera gratis. Porque si no tenía dinero, había mucha hambre, y si ella hacía potaje o hacía lo que fuera, pues lo sentaba en la mesa para que comiera y comía. Uno le daba la zapatilla y la otra le ponía la mesa para que comiera. Yo creo que ella fue aquellas cosas las que la movieron a que a lo mejor criaban 10 fanegas de trigo y venían y les requisaban la mitad, se llevaban la mitad y ya está, y los dejaban a uno sin... Ellos si le daban a alguien de comer no podían darle porque a ellos los dejaban con lo justo. Y ella pues eso fue lo que le hizo, creo yo que fue lo que le hizo saltar a todo lo que saltó. Y mi tío, que fue también, que mi tío era también de las ideas de ella. Por su ideología de izquierdas y siempre en defensa de la justicia social, al igual que otros vecinos, durante la guerra ayuda y da cobijo a grupos de refugiados que se van desplazando a la zona sureste de la península. La cueva tenía 11 habitaciones y en una de las habitaciones yo recuerdo que había un agujero hecho debajo de una cama muy grande y tenía como una tinaja. Ellos le decían cuezo, pero era una tinaja muy grande y tenía una tapadera arriba. Y yo ya la conocí, la hicieron para llenar de trigo, de cereales, de los que cultivaban en el campo. Pero esa tinaja sirvió para meter a una persona en la guerra, sacaron todos los cereales,
metieron a una persona y encima de la tinaja la tinaja estaba hincada en el suelo, debajo de tierra. Pues había una cama, un catre, que es con 4 patas, y encima del catre, el catre dormía la gente encima y el hombre estaba abajo escondido y de noche salía y dormía en el catre. Y así estuvo, pues, mi abuela decía que estuvo casi un año escondido. El otro día la Dolores la Santaella dice, Canita, ven, que va a ver a mi padre lo guapo que era y el traje que tiene puesto. Dice, ven, estaba guapísimo. Dice, este no lo mataron, pero lo tenía, la María del Blas lo tenía guardado, lo tenía en su cueva metido, que estaban 7 u 8 en la cueva. Es verdad. Dice, y se tuvieron que salir y iban metidos en el agua con cañillas puestas en la boca para respirar. Dice, y una vez dice que a su padre le dio la tos y alzó un poco la cabeza. Los civiles que lo vieron le dieron el tiro. Y la Santaella, que iba al lado, que era su mujer, su señora, pues fue el que la recogió, pero tuvo que dejarlo ir porque los civiles venían detrás de ella, claro, de ellos. Claro. Digo, y iba Manulico, Beatriz, iba mi tío Manuel, iba mi primo Blas, iban 7 u 8. Y entonces a ella lo amparó. Y a ella no la fusilaron porque uno de la derecha se enamoró de María, porque era muy guapa. ¿Y fue el que la delató? Y fue el que la delató, pero por él no la fusilaron a ella. No. No la fusilaron. La delató y la pillaron aquí en Chauchina. Y la pillaron aquí en Chauchina, pero se enamoró de ella y entonces no quiso que la fusilaran. Escucha. Porque él la quería y le gustaba. Eso. Y los de Chauchina y todo, pues lo sabían. El 21 de junio de 1939, a los 3 meses de concluir la guerra, un vecino de Graena interpone una denuncia que recae sobre 6 vecinos del bando republicano, entre ellos María Sánchez García y sus 2 amigas y familiares Dolores y Primitiva. En la denuncia alega que durante la guerra fue perseguido por los vecinos marxistas del pueblo, hasta que el 4 de marzo de 1938 se presentaron en su casa para requisar una máquina de coser. Mi abuela se ve que querían trabajar, ¿vale? Y la señorica de los baños se llevaron las máquinas de coser. Se las requisaron, entonces ellas querían trabajar también. Y fueron a los baños, ella y un grupo de amigas, y las que querían trabajar, a buscar las máquinas de coser, pero no a robarlas, como dicen. Fueron a coger las máquinas de coser para ellas también trabajar haciendo la ropa de los soldados. Yo no sé bien en aquellos entonces. Y se trajeron las máquinas de coser, sí. Se las trajeron. Dijeron, nosotras también queremos trabajar. Mi abuela, que tenía mucho temperamento y muchos cataplines, pues cogieron y se trajeron las máquinas. En esa fecha el grueso republicano todavía aguantaba en la franja del Mediterráneo, aunque el ejército de Franco ya había invadido la mayor parte del territorio español con la ayuda de las tropas italianas. El denunciante se niega a entregar la máquina, por lo que es detenido por la Guardia de Asalto que lo retiene en Baza, hasta que es liberado por las tropas nacionales cuando terminan de conquistar el territorio, alzándose como vencedores de la Guerra Civil Española. Entonces fueron a buscarlas, dieron el chivatazo y fueron a buscarlas. Dijeron que habían robado las máquinas de coser y no era verdad, es que las querían para trabajar. Cuando la denunciaron, pues fueron a Graena a buscar a mi tía María, pero mi tía María se había ido a Chauchina. Entonces cogieron a Enriqueta, que Enriqueta tenía 18 años, y la detuvieron, la pelaron, la pasearon por todo el pueblo, sin haberse metido en nada. Era una cría, era muy joven. Entonces aquello fue, pues aquí en el pueblo lo recuerda todo. La gente de esa edad lo recuerda bastante bien, que fue humillante para ella. Y ya como que estuvieron señaladas. Tú coges a una niña con 18 años, que cuando empezó la guerra en el 36, que tenía esa niña, 15.
Tú coges a una niña con 15, que murió con 18, pero tú que coges a una niña con 15 o 16 años que ni se la ha comido ni se la ha bebido, por hacerle fuerza a la hermana, la detienes, la pelas y la paseas por un pueblo. Y luego, pues claro, las del pueblo que eran fachas, las niñas de su edad del pueblo salían a la puerta, pues se entera todo el pueblo que la van a pasear, que ya sabes tú, pues para que haya gente que la vea y sirva de ejemplo, ¿no? Pues claro, salían, por ahí va la pela, hay una canción que le cantaban, una canción entera, por meterse no sé dónde, una niña con 15 o 16 años. Pero esa niña no sé lo que le pilló, que mi padre decía, pues le pilló con sus cosas de mujer. Y esa niña no volvió a levantar cabeza de lo que ella pillara. Ya se murió. No sería de eso, vamos, que de eso tampoco se muere nadie. Pero sí se le acentuó con eso, pues eso que se acostó, se dio una panzada de llorar enorme, estuvo un montón de tiempo caída, mala, pues hasta que cayó y se murió. Se le complicarían con otras cosas y se murió, y ya está. Una hermana de mi abuela. Y mi abuela, yo pienso que cuando venía aquí al pueblo, mi abuela tenía muchas espinas clavadas con mucha gente de aquí del pueblo, Y más con lo revolucionaria y lo republicana que era ella, era como que no se había podido vengar de todo el daño que le hicieron aquí en Graena y en Guadía a lo mejor en un momento dado. Y yo pienso que mi abuela vivió toda la vida con esa espina, ¿no? De decir, me cago en la madre que los parió, qué injusticia, y siempre se estaba rebelando. Y yo pienso que el carácter ese fuerte que tenía y la rabia siempre la llevó con ella. El 30 de junio de 1940, María Sánchez es detenida e ingresada en la cárcel del partido de Santa Fe, hasta que el 16 de octubre del mismo año es trasladada a la prisión provincial de Granada. La Guardia Civil de Chauchina se presentó en el número 88, mi casa donde yo nací, se presentaron y pegaron con la culata del rifle en la puerta. Mi madre, claro, salió. Tenía nada más que sus 2 hijos. Y entonces dice, señora, mañana se te presenta usted en el cuartel de la Guardia Civil. Y aquí en Chauchina. Y ella, la pobretica, pues tú imagínate la noche que pasó. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y salió a la calle llamando a la vecina, Matilde Toledo Román, que la mujer vive en Barcelona. Y le dice, Matilde, que la Guardia Civil ha venido en busca mía. Seguro que me van a encarcelar. Vamos a llevar a los 2 niños y si me dejan, a lo mejor les da lástima y no me encarcelan. Eso lo contó mi madre delante mía. Entonces Matilde luego, posteriormente, con los tiempos me iba contando, dice, un día que encartó, dice, digo que no les dio lástima de los niños, nada más que 2 niños como 2 burros, porque estaba que íbamos lustrados, me los tuve que traer por la vía de Chauchina, atravesando toda la vía, me los tuve que traer en brazos sin poder con ellos, en Mayaico, y yo cansada que estaba, hasta que ya, mientras dijeron de encarcelarla y no encarcelarla, pues se pasó todo el día, que la echaron y ya no había tranvía para acá, para Chauchina. Y entonces la mujer se vino hasta aquí, que llegó con los 2 niños, se los entregó a mi padre, y ya a partir de ahí, pues tú imagínate las historias, el sufrimiento, tanto la familia de mi padre, una tía mía, hermana de mi padre, que no tenía hijos, pues tiró de mi hermano, de mi Antonio. Mi primo Blas llevaba al niño para que le diera teta, ella, al chico. Y entonces lo llevó, y una vez de las que llevó, lo dejó allí, con ella. Pero a los 2 o 3 días fue mi madre y su prima Josefa, la Pajares, la mamá del niño Amalia, fueron a verla y tenía un calenturón muy grande, y el niño también, con la boca llenica de vejiga, ahí estaba. Y entonces estaba muy malica, dijo ella, llévaselo, que yo no puedo estar aquí con él. Y entonces mi madre y mi prima cogieron al niño, lo liaron en una manta sucia que tenía, y lo cogieron y lo escondieron, y salieron del cuartel.
y un guardia civil que había le preguntaron: ¿qué lleváis ahí? Dice: la manta, que está muy sucia y nos la llevamos para la vacila, porque como está tiraica en el suelo, pues está la manta muy sucia y la vamos a lavar. Apartó un poco la manta el guardia civil, pero no vio que eran niños. Y se vinieron por la acequia andando las dos con el niño, aquel mamachón, que se lo trajeron. Y mi madre le estaba dando teta a una hermana mía, y entonces mi madre iba todos los días a que su tía, a que mamachón, a darle teta al niño, que era Antonio. Estaba muy lustroso, y estuvo ahí el niño hasta que ya pues se puso bueno. Pero su abuela lo estuvo criando, y su tía Encarnación, que no tenía niños también, lo estuvo criando y ahí estuvo. Y resulta que el otro aélico, pues yo meramente pues se lo llevó mi abuela. Pero un niño con esa edad pues está echando de menos a su calor de su casa, de su madre. Con esa edad tú dime a mí, que el aélico enfermo se murió con los 3 años, ya con 3 años, y mi madre no lo vio. Es que ni le dejaron salir para venir a enterrar a su hijo. Y entonces fue cuando mi hermano, cuando murió mi hermano y no lo dejaron a mi madre venir a verlo, sí que era el entierro. Eso es lo que pasó. Eso me lo dio a mí mis hijos, y el padre, que ya está muerto, y después el hijo también me lo ha dicho a mí. Ella no pudo salir ni al entierro de su hijo ni nada. De hecho, no sabía nada hasta 3 o 4 días después, que vino mi padre, vino mi abuelo, vino mi abuela a decirle lo de su hijo. Y cuando los vio, pues casi que se imaginó que algo grande había pasado, ¿no? Porque verlo a los 3, pues le dijeron lo que había pasado, que su hijo se había puesto enfermo, había muerto. Y dice: ¿cuándo lo habéis enterrado? Dice: pues en tal día, hacía 2 o 3 días. Dice: pues esa noche dormí yo con mi hijo toda la noche en brazos, soñando, lo tuve toda la noche en brazos. Y luego eso lo contaba ella mucho. Dice que soñando, ella tuvo a su hijo toda la noche en brazos. Eso es muy fuerte. Ya. Y no fue soñando, yo creo que lo tuvo, porque es que a veces, no cree uno, pero es que a veces hay que creer, porque le dijo: aquella noche tuve yo a mi niña toda la noche en brazos. Yo estaba soñando que tenía a mi niño en brazos toda la noche, y de hecho estuve abrazándolo y besándolo. Pues fíjate, qué tema. Un señor de los Baños estaba en la cárcel y a los 2 los echaron el mismo día. Entonces se fueron andando por la vía adelante, andando solos porque no había ni coches ni nada. Sí, mis hijos y ella. Cuando la echaron de la casa se tuvieron que venir andando por la vía y todo. Sí, solo. Claro. Porque no había lo que hay hoy, ni se podían, porque no había dinero, no se podían montar en el tren, ni nada, andando hasta Chauchina. Y el otro señor que iba, pues a Graena, a los Baños. Sale de prisión con 25 años en febrero de 1943 y continúa su vida en Chauchina, donde da a luz a otros 6 hijos. Además del fallecido Miguel Fernández y Antonio, nacen Miguel, los mellizos Pepe y Enriqueta, María del Rosario, Manolo y Ana de los Ángeles. En el pueblo la conocen como María de Blas el Pajares. Poco a poco es querida y respetada, mostrando siempre un gran compañerismo y espíritu solidario. Gente de Chauchina, yo no me presentaba como sobrina suya. Y yo: ¿tú conoces a María? Que yo la conocí en una consulta, porque claro, yo había sentido cosillas de mi padre que decía: es que allí en el pueblo pues serían no sé qué gente, pues parece que le hacían un poco el vacío. Claro, yo cuando veía a alguien de Chauchina, pues yo indagaba, y entonces me decían: no, es que esa mujer pues dicen que en la guerra, que hizo muchas cosas,
y no sé qué, y bueno, con esta mujer de la tienda que yo iba a comprarle, pues hice lo mismo. Y entonces me dijo, dice, esa mujer es una buena persona, muy servicial, sabe mucho y muy trabajadora. Dice, y yo la quiero mucho, y a sus hijos también. Este era el sitio donde que falta una silla de bambú, que era el sitio donde ella se sentaba para hacer su punto, y todavía tengo guardado, bueno, porque nunca se sabe cuándo hace falta, pues cosas de ella, que guardaba agujas de todos los números para tanto para el punto como para coser, porque antiguamente se cosían velos las mujeres en la calle, y ella tiene todavía muchas agujas de coser los velos. Las gafas que ella usaba, esta máquina era de mi hermano, el que estaba en Francia, a ella le gustaba mucho y le gustaba guardar los palillos de las castañuelas, porque a mi madre le encantaba la fiesta. Siempre pues ella ha sido muy alegre en la vida, éramos compañeras. Y una cosa que aquí en esta casa es verdad que nunca esa puerta se cerraba, porque los vecinos, todos los vecinos de aquí venían a pedirle, María, tiene un tomate, entre lo coge, que no, ella no, la puerta no tenía llave. Aquí se ha tirado la casa más de 30 años sin llave. Ella pues ha pertenecido siempre al Partido Socialista, pero por miedo, a quien le tenía miedo, nunca la tenía su nombre, porque ella cuando lo tuvo a su nombre casi la fusilan. Y entonces lo tenía a nombre de un amigo nuestro que vivía en la casa esta de aquí al lado, que le decíamos el Fandango. Y como estaba en Barcelona, ella puso el nombre del hermano mayor que se murió, el mayor de ese muchacho, que el Emilio el Fandanguillo. Entonces, como un hermano nuestro, porque se quedó sin madre y nos hemos criado aquí juntos, y seguimos toda la familia mirándonos como hermanos. Y entonces ella, por miedo, por temor, los primeros años de la transición, porque era muy de Felipe, tanto que puso un cartel de esos grandes que ponen para las elecciones, que pillaba toda la pared, y tuvieron que venir la Guardia Civil a la pila de tiempo a decirle que lo quitaron, y todavía me parece que hay trozos de papel pegados en la fachada, porque no quería quitarlo, que éramos un felipista. Y como ella sabía que en mi casa había muchas patatas, había muchas cereales, dice, Herminia, échame un saquillo de patatas. Y mi madre, por sentirla, dice, toma, hija, que Dios se lo pague a Franco, que articos de comer nos tiene. Y dice, métetelo en el coño, que yo no quiero papas ni quiero nada. Y le tiro las papas. O sea, que ella no hablaba, pero lo tenía ahí. Pues escucha, Ana, la abuela, el mismo carácter que yo, por eso no me llevaba bien con ella. ¿Verdad? Si es que éramos las dos lo mismo. Pero cuando se murió, pues ya ves, tu mamá me mandó al cementerio. Con lo cagona que tú eres. Yo sí, pero yo era muy valiente en esos tiempos. Y fui, mira, yo cuando empecé a limpiar la lápida, yo parecía que salía detrás mía, enganchándome a los pelos como siempre me tiraba ella. Y cogí el cardero y cuando llegué aquí le digo, ves tú la limpia, quédame correte a mí, está muerta. Porque es que no nos llevábamos bien. Madre mía. Y yo, pues no. Y hombre, es muy buena, era de todo. Porque, hombre, ¿qué va a decir uno? Pero, ay, yo es que me he llevado con ella fatal. Porque es que no. Y yo me acuerdo que le decía, alguna vez decía, abuela, déjame ya en paz, Hombre, que yo me voy para mi casa. Cuando trabajábamos en Granada, que nos quedábamos ya a comer. Sí, que yo le decía cuando mamá decía, que mañana cada abuela, digo, ay, madre mía, cada abuela. Yo le temía. Pero luego, lo único que recuerdo, porque yo era muy chica, yo tenía 11 años, casi, sí, 11 años, cuando le pasó eso, pues lo único que recuerdo que a la comunión me trajo una muñeca de comunión, que fue a mí lo único que recuerdo, y ya de quedarme a comer allí en la casa de ella, de para arriba, para abajo, es verdad, pero luego le pedía algo y tú lo dabas. Sí, ella era muy buena. Pero luego tenía un carácter fuertecillo. Sí, eso sí. Mira, yo te voy a decir una cosa, pero mi Monse estaba chica, pero ella, todo lo que pillaba era para ella. Le compró su vestido de gitana, negro y colorado precioso. Luego le compró el vestido de novia. No sabía qué hacer con ella. Luego pasó ya lo que pasó y ya pues ni se vistió de novia ni nada. Pero con ella lo hacía muy bien. Que mi Monse estaba trabajando en Granada y que no lo hacía lo mismo que las que estábamos aquí, pero por lo demás, ella, en lo poquito que la conoció,
Pues ya está, pues no tiene nada que decir, nada más que era muy buena para ella, lo único que digo yo. Yo a mi abuela sí que ahora entiendo el carácter a veces agrio y de rabia que tenía, que no tenía alegría por todo lo que pasó. Es como que perdió la alegría y de pequeña lo notas, pero luego cuando eres adulta te das cuenta. Te das cuenta de por qué, ¿no? De todo lo que pasó ella, de toda la vida que pasó, de perder un hijo y todo aquello. Y no poder verlo. Y no poder verlo. Que mi tía lo único que hizo fue donde pudo meterse para poder sacar algo para darle de comer al que no comía. A ver lo que es, yo creo que sacaban o por lo menos intentaban que los que no tenían le dieran a los que no tenían, que normalmente no pasaba. Y cuando ella veía, ella no pasaba hambre porque en su casa estaban bien, pero lo que había alrededor, yo creo que ella no se sentaba tranquila en la mesa a comer sin hacer nada. Y lo que pudo hacer lo hizo, como pudo y como supo, porque no tenía estudios. Porque si hubiera sido un abogado en estos tiempos, sería un abogado laboralista y desde esa perspectiva hubiera hecho muchísimas cosas buenas. Pero no tenía otra fuerza nada más que meterse en un sindicato, que creo que era aquello, ¿no? Una especie de un sindicato. Y por ahí pues vio ella la manera de darle al que no tenía, un poquito. Pero lo pagó caro. Lo pagó carísimo. Ella representa pues, a todas las mujeres que en aquellos años sufrieron igual que ella. Y eso no lo debe de olvidar. Que la mujer es la que nos da la vida. Aunque discutamos con ella y todo, pero la mujer es la que nos da la vida y hay que respetarla. Y los hombres deberíamos de pensar más en eso. ¿Qué puedo decir de mi madre? Una mujer luchadora, audaz, inteligente y sobre todo trabajadora, donde ella nunca le encontraba obstáculos a ningún trabajo. Y tenía una frase que siempre decía: el jornal de mañana te lo tienes que ganar hoy. Siempre estaré orgullosa de la madre que tuve, porque ella me enseñó a ser la mujer que soy y de la forma que educó a mis hijas. Estoy orgullosa de haber nacido en el seno de mi familia y siempre llevaré por bandera el ser hija de la María del Blas.